Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Mi querido Fernando Ávila se encuentra en la línea telefónica. No, ¿está en la línea telefónica o está vía...? Ah, no, lo veo ahí, Skype. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Jaime, muy buenos días. Con enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Hoy no por teléfono, Bien, hoy bien. en vivo y a todo color, aunque sea a la sana distancia. Está muy bien, Fernando. Celebro que te encuentres bien y celebro también que sigas cumpliendo todos los ordenamientos de la autoridad y tengas, pues, a bien quedarte en casa, si es posible, mantener tu trabajo también y, por supuesto, pues, estar actuando en consecuencia para proteger a los tuyos. Fer, pues movida la agenda política esta misma semana, desplegados en medios de comunicación, respuestas del presidente, la visita del presidente a 3 entidades donde ciertamente la presencia de grupos del crimen organizado es importante. Vaya semana que tuvimos. Una semana muy intensa, por supuesto, bien lo señalas. Pareciera, sin duda alguna, desde luego, que el tema de la contingencia sanitaria reduciría en mucho de toda esta parte de la actividad. Sin embargo, lo cierto es que, lo hemos platicado ya en otras ocasiones, no se puede detener completamente la actividad política, y en este caso me parece muy relevante, muy importante, justamente después de la visita que hiciera el presidente de la República la semana anterior a Washington con motivo de esta puesta en marcha del TEMEC, y que de alguna suerte no se cumplió esta presagio negativo respecto de lo que podría llegar a suceder con una personalidad tan complicada como la de Donald Trump respecto a la visita del presidente. Me parece que regresa justamente con unos bonos crecidos respecto del manejo político de la propia visita, y desde luego se ve nuevamente fortalecido con una visita de alguna suerte complicada, me parece, porque en efecto va a entidades no solamente donde no se ha logrado, por lo menos no se percibe que esté funcionando de manera contundente una estrategia de seguridad, sino también, por supuesto, con gobernadores que no son emanados del partido del presidente y con los que de alguna suerte ha tenido una confrontación importante, por lo menos en el terreno discursivo, y que se antojaba igualmente un escenario complicado, un escenario en donde podría llegarse quizá a unos reclamos mucho más fuertes o firmes, y la realidad es que me parece que lo que estuvimos observando fue una agenda muy bien manejada políticamente hablando. Yo soy insistente, Jaime, amigos del auditorio, lo hemos platicado en múltiples ocasiones, la política como tal no puede aspirarse a que sea unánime, a que todos estemos permanentemente de acuerdo en lo que se plantea. La política es una constante de enfrentamiento verbal, por supuesto, es precisamente para evitar a toda costa cualquier tipo de actividad violenta física, pero sí de una confrontación de ideas. Y no debiera de espantarnos en lo absoluto, al contrario, me parece que es siempre muy saludable que haya justamente esta confrontación de ideas. En este caso particular, en la visita que el presidente tuvo durante esta semana a estas entidades, me parece que escuchamos discursos interesantes, me parece que escuchamos planteamientos políticos muy aceptables, tanto por parte de los gobernadores que han tenido estas diferencias políticas con el presidente, como la voluntad, por lo menos queda manifiesta a nivel de discurso, de trabajar de una manera conjunta en temas que están doliendo mucho a la ciudadanía y para los cuales, como ciudadanos, lo que menos nos va a preocupar es la diferencia política entre quienes nos representan. Lo que nos debe de interesar y nos interesa es precisamente las soluciones que estos representantes que tenemos nos presentan y logran justamente con el trabajo en conjunto. Aquí es innegable que solamente con el trabajo conjunto, con el trabajo coordinado, tanto de la Federación como por supuesto de los ejecutivos estatales, podremos salir adelante, podremos vencer todo este tipo de problemática que se puede estar presentando. Sin duda alguna, una agenda muy compleja para el presidente, muy compleja en términos generales para los propios gobernadores, que tuvieron que matizar un poco el discurso, de alguna suerte inclusive lo vimos de forma interesante, como algunos de los gobernadores señalaban que había quizá
fallado un poco en el caso particular de Guanajuato, su estrategia inicial de no asistir, por ejemplo, a las reuniones de coordinación política que se celebran todos los días en la mañana, y que bueno, este planteamiento, este cambio de planteamiento, bueno, me parece que también da un posicionamiento importante, porque no se pretende o no se espera que los políticos finalmente sean infalibles. Es posible que se equivoquen, pero lo más relevante es que cuando se cometen errores o cuando finalmente la estrategia inicial no es la adecuada, se tenga también la altura de miras para poder transformar y cambiar precisamente estas determinaciones. Considero que fue una gira en este sentido desde el punto de vista de la comunicación política y de la coordinación, que deberá de comenzar a fortalecerse mucho más con estos estados en particular, exitosa para el presidente. Y ahora viene después la siguiente parte, Jaime, amigo del auditorio, justo lo que mencionabas, un desplegado que a todas luces molesta al presidente de la República en torno a la manifestación que ciertos intelectuales, personajes reconocidos en el ámbito académico intelectual de México plantean como una necesidad justamente de combatir electoralmente hablando a la propuesta que tiene en este momento el partido del presidente, y que de alguna suerte lo veremos finalmente en lo que será la contienda electoral del próximo año. Lo hemos también señalado en múltiples ocasiones, la elección del 2021 será la más grande en la historia de este país, en donde estarán en juego la mayor cantidad de posiciones. Nunca antes en una sola elección se había votado por tantas posiciones, por tantos puestos de responsabilidad, tanto en el Poder Ejecutivo estatal como en los estados, como en el caso, por supuesto, de la renovación legislativa de la Cámara de Diputados. Entonces, este conglomerado de elección que tendremos en el 2021, sin duda alguna va a despertar no solamente y seguramente este tipo de desplegados, este tipo de acciones, sino conforme vayamos acercándonos ya a la fecha de la elección, y sobre todo una vez, por supuesto, que salgamos, que venzamos esta contingencia sanitaria, sin duda alguna se va a acrecentar en mucho este tipo de planteamientos. Y nuevamente, no se puede esperar que en política tengamos estas unanimidades. Me parece que el planteamiento que hiciera precisamente, me parece que fue el gobernador de Colima, cuando señalaba que no es posible llegar a estos puntos en donde estás conmigo, estás contra mí. La política es mucho más amplia que esto. La política tiene matices, la política puede establecerse dentro de la propia comunicación política y dentro del propio mensaje y la actividad gubernamental, la posibilidad de estar de acuerdo con algunos planteamientos y no estar tan de acuerdo o no estar conforme, no ser partidario de algunos otros. Y esto no nos convierte en automático, no convierte a los actores políticos en enemigos o en adversarios per se. Finalmente, de eso se trata, insisto, de ir buscando los consensos, de ir buscando las afinidades y al mismo tiempo de ir buscando conjuntamente y a partir en ocasiones de estas diferencias de opinión, lo mejor los puntos más adecuados justamente para la ciudadanía, Jaime. Veremos qué es lo que ocurre, Fernando, pero sin duda es un tema muy relevante lo que está señalando, y ver cómo va trascendiendo y cómo va evolucionando a lo largo de los días. Ya lo decías, lo que viene para el 2021 es sumamente importante. Lo que está sucediendo el día de hoy, para que tengamos un árbitro pues mejor formado, porque está trabajando sin 4 consejeros, pues también dará certeza a los resultados que veamos el próximo año en la agenda electoral, sin duda. Totalmente, y ese es un elemento también fundamental, el fortalecimiento que pueda tener en este momento a partir de esta selección de los nuevos consejeros del INE, que como bien lo señalas, hoy se estará llevando a cabo un proceso más de esta selección. Recordemos que la Cámara de Diputados, ya lo mencionaba Arturo hace unos momentos, un poco más temprano, se hará en el Pleno el próximo miércoles, pero la selección que se haga de estos 4 nuevos consejeros, sin duda alguna tendrá que fortalecer al propio instituto. No perdamos de vista, Jaime, amigos del auditorio, la tarea medular que tiene el Instituto Nacional Electoral en términos generales, pero particularmente lo que será, como ya lo mencionábamos, en la próxima elección, la más grande de la historia de México, en donde se tienen que consolidar no solamente lo que es toda la organización previa de la elección, la insaculación de quienes habrán de ser funcionarios de casilla, por supuesto, la propia capacitación de los funcionarios de casilla, el lograr esta
que se conjunten de alguna suerte las elecciones estatales, las elecciones de cada uno de los distintos estados donde renovarán gobernadores, presidentes municipales, congresos estatales, con la propia elección federal, sino también, por supuesto, la renovación que debe de hacerse de los propios órganos distritales, que son los garantes de toda esta elección a nivel de cada uno de los 300 distritos que forman el conglomerado electoral de nuestro país. Además de que en el pleno del propio Consejo del Instituto Nacional Electoral es donde se van tomando decisiones importantísimas en torno a las quejas, por ejemplo, que presentan los representantes de los partidos políticos. Recordemos que dentro del Consejo General los representantes de los partidos políticos sí tienen voz, pero no tienen voto. Son solamente los consejeros electorales quienes tienen esta posibilidad de tomar decisiones respecto de estos temas que se están planteando, pero es precisamente ahí y con estos consejeros los que determinarán, por ejemplo, el hecho de que existan realmente las condiciones de una contienda en completa equidad a partir de los señalamientos que vayan a hacer los participantes. Y ese es el garante de nuestra democracia, el garante de que estemos conformes como ciudadanos de cómo se está llevando a cabo el proceso electoral, Jaime. Pues gracias, Fer, veremos qué es lo que ocurre, te abrazamos y te deseamos un extraordinario fin de semana, un extraordinario domingo. Gracias. Igualmente, Jaime, bonito domingo, abrazo a la distancia. Saludos, excelente mañana. Igualmente, gracias, igual excelente mañana para Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política.